Para mí, que soy cristiano igual que ustedes, esta fiesta de la Epifanía, que quiere decir manifestación, es una fiesta que me llena de gozo, de una alegría profunda y que me lleva también a alzar la mirada a Jesucristo, luz y salvación de todos los hombres, de todas las mujeres, de todas las personas, de hoy, del pasado y del futuro, de todos aquellos que en la sencillez de la fe se van abriendo en su corazón al don de Dios, al don de la salvación. Por eso, esta fiesta de hoy no es tanto fiesta de los 3 Reyes Magos, es fiesta de Jesucristo, luz y salvación para todos, manifestado históricamente, como nos dice la palabra, en el portal de Belén. Pero lo importante es ver la ayuda que recibimos en nuestro camino de fe de estos 3 personajes que algunos llaman reyes, que algunos llaman magos. Lo importante es ver la actitud de ellos. En primer lugar, eran de tierras lejanas, del oriente, eran paganos y se dedicaban al estudio, a la observación de los astros. No conocían la Sagrada Escritura, que en aquel tiempo era solo el Antiguo Testamento, la Torá, la ley que decían los judíos. No conocían nada de esto. Sin embargo, sabían reconocer los signos y las señales. Los signos y las señales que nos van hablando del misterio del amor de Dios que se va dando a conocer. Dicho en otras palabras, estos eran buscadores de la verdad. Y esto es propio de toda persona que es razonable, de toda persona que tiene sentido común. Y hoy también, donde estamos rodeados de un mundo de tanta mentira y de tanta cosa engañosa. Y por eso, el primer gran ejemplo que nos dan estos personajes es el amor a la verdad. Y el amor a la verdad lleva a buscarla. Y el que busca la verdad con recta intención, siempre la encuentra. Y por eso la verdad se ama. Y porque la verdad se ama, la verdad se construye en la propia vida.
Y cuando la verdad se construye en la propia vida, los labios lo único que hacen es decir algo que es evidente, que es claro en el corazón de toda persona que ama la verdad. Y ese fue el camino inicial de los magos o de los reyes. A veces la estrella se les ocultaba y volvía a aparecer. Y tantas veces nosotros en el camino de la vida se nos ocultan ciertas cosas y a veces como que nos desanimamos. Y entonces cuando vuelve a aparecer aquello, cobramos nuevo ánimo porque nos llenamos de esperanza. Y así fue el largo camino de los Reyes Magos. Esta estrella los iba conduciendo y pensaron que algo grande estaba sucediendo. Y al llegar a Israel piensan que el rey de los judíos había nacido. Se fueron a meter a la cueva de los leones, al palacio del rey Herodes. Y el rey de ellos no era Herodes, tampoco era César, el emperador romano, que había puesto un gobernante títere en Israel con Herodes. Ellos buscaban a alguien más grande. Y por eso preguntan al llegar a la corte, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la reacción de Herodes y de la corte, ¿cuál fue? Nos dice el Evangelio y usa una palabra. ¿Cuál fue la reacción? Se sobresaltaron, se sorprendieron y se asustaron. ¿Por qué? Porque en ese egoísmo, en esa actitud dictatorial, injusta y con más ganas de poder, el rey Herodes sintió amenazado su reinado. No entendió. Y miren, cuando una persona es ambiciosa, cuando una persona tiene ansias de poder, y lo hemos visto, son capaces de mentir y de matar. Esa es la historia de nuestros pueblos. No le demos tanta vuelta al asunto. Y son hipócritas. Se sobresaltaron y entonces ¿qué hicieron? Llamó a los que sabían de la Biblia y les dijo, ¿a dónde nacerá? Y el profeta señaló a Belén. Vayan, encuéntrenlo y después regresen para decirme, porque yo también quiero ir a adorarlo. Sin vergüenza, mentiroso e injusto, como tanto gobernante hoy, sea de derecha o sea de izquierda. No vamos a decir grandes cosas de lo que ha pasado en Venezuela hoy. Las cosas son claras. Por un lado dictadura,
por otro lado, ambición de los recursos naturales que tiene Venezuela. No hay rectas intenciones. Y cuando no hay rectas intenciones, se pisotea a los pueblos, sean de derecha o sean de izquierda. Díganme dónde está y yo también voy a ir a adorarlo. Aquellos se van y conducidos por la estrella llegaron y encontraron. Dice el Evangelio que quien busca encuentra. ¿Y cuál fue la cosa primera que hicieron estos tres personajes del Evangelio? Hombres muy ricos, porque para hacer esos viajes se necesitaba mucho pisto y mucho recurso. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Al llegar, ¿qué hicieron? La palabra del Evangelio emplea una palabrita. Se postraron. Y la postración se hace solamente delante de Dios. Pregunta para ustedes y para mí. ¿Ante quiénes nos postramos nosotros? Cuando a veces andamos cacheteando diputados, andamos cacheteando alcaldes y perdemos vergüenza, perdemos honor y perdemos dignidad. Se postraron y lo adoraron. Y Jesús nos recuerda en el Evangelio más adelante que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Se le adora con la vida transformada, con los frutos de la fe. Porque si la fe no da frutos en la vida concreta, haciéndonos más justos, más respetuosos, no ambiciosos e injustos con la gente, aunque nuestra boca dice que alaba al Señor, no lo está alabando. ¿Por qué? Porque a Dios se le alaba con la vida. Entonces estos, ante el don de Dios, un niño que parecía un niño como todos, porque no crean ustedes que el Señor al nacer tenía resplandores y tenía un montón de cosas. Lo único que el Evangelio nos dice es que estaba envuelto ¿en qué? ¿En qué estaba envuelto? En pañales y en un lugar rústico. El pesebre era el lugar donde le ponían la comida a los animales. Y ahí nació el Señor. Pero es que la fe nos lleva a ver más allá de las apariencias. Y ellos supieron descubrir la presencia del Dios vivo, del Dios amor, que salva a todos los hombres, a todas las mujeres, que salva a todas las personas y que nadie tiene cuello con él, porque a veces nos creemos cuelludos delante del Señor. Mire, Padre, usted que está más cerca de Dios, pida por mí, ojalá que esté más cerca de Dios que ustedes. Pero lo cierto es que todos necesitamos postrarnos ante el misterio del amor de Dios hecho niño. Que todos necesitamos postrarnos
ante el Emmanuel, el Dios con nosotros que nos ha nacido y que está actuando en nuestra historia y que está actuando aquí y ahora. Pero es necesario asombrarse, no sobresaltarse como Herodes, asombrarse y ver más allá de las apariencias y saber descubrir al Dios que hace camino con nosotros en la vida diaria. Y la señal de que estos estaban adorando al mismo Dios en espíritu y en verdad es que, ¿qué le dieron al Señor? ¿Qué le dieron? Regalos, oro, incienso y mirra, que es lo que ellos tenían. Pero los pastores le dieron oro, incienso y mirra a Jesús. Los pastores le dieron eso. Los pastores le dieron con las manos vacías su propio corazón, como también el propio corazón que estos tres personajes dieron. Y la adoración a Dios en espíritu y en verdad es el ofrecimiento de la vida y los dones que uno da a Dios. ¿Signos de qué? De la bendición. Y no voy a dar, como dicen algunos hermanos no católicos de la teología de la prosperidad, voy a invertir para que Dios me dé. No se trata de invertir, se trata de ofrecer, como la viudita pobre, lo que uno necesita para uno mismo, la viudita pobre lo dio. Se trata de eso. Y miren lo más hermoso de toda esta historia que nos cuenta el Evangelio de Mateo, es que después, al regresar, pasaron por donde Herodes, se fueron de largo, porque no hay que hacerse cómplices de los poderosos que hacen injusticias, de los poderosos que roban, de los poderosos que no respetan. Se fueron de largo. Y Herodes, montado en cólera, ¿qué fue lo que hizo? Acabamos de celebrar el 28, que algunos toman en broma, el día de qué. No para hacer tonteras de bromas, ¿verdad? Entonces mandó matar a los inocentes, porque lo que vale para la gente injusta, para la gente ambiciosa, desmedida y tiranos, es que el fin justifica los medios. Y por eso se dañan países, por eso se dañan familias, por eso se roba. El fin justifica los medios. Entonces, como no sabía quién era, dio la orden que general de tierra arrasada, y mataron a los niños de 2 años para abajo. Entonces, la persona sensata sabe también olerse las malas intenciones que las otras personas tienen. Y discúlpenme lo que voy a decir, y no se deja babosear, porque tantas veces nos dejamos babosear y engañar. Entonces, aquellos se fueron. Pero al mismo tiempo, José, advertido en sueños, juntamente con María y el niño, se fueron a otro lado.
Cuando nosotros nos sintamos amenazados en las cosas más importantes de la vida, que es la salvación, no dialoguemos con el mal, porque el diablo es un gran estratega y nos engaña. Y quien se pone a negociar con el diablo termina ¿qué? Perdido. Entonces miren ustedes todo lo que la palabra de Dios en este día de la Epifanía nos dice, para que sigamos nosotros también la estrella. Encontremos al Señor y lo adoremos. Que la palabra nos ilumine como la estrella y que la Eucaristía que vamos a recibir nos dé la fortaleza para ir perseverando en el bien, en la justicia, en el amor y ser los verdaderos adoradores del Señor en espíritu y en verdad.